Vamos a dedicar unos momentos a una reflexión sobre un tema no solamente interesante, sino muy importante, que es el tema del desarrollo del ser humano como creado para el desarrollo. En este sentido, hay una parábola del Señor muy a propósito, y está, por cierto, en el capítulo 25 de San Mateo, que es un capítulo dedicado a las realidades últimas, a las realidades definitivas. Y se la conoce como la parábola de los talentos. Los talentos es una moneda o una propiedad o una cosa de gran valor en ese sentido. Cuando se hablaba de un talento, de 2 talentos, de 10 talentos, 10 monedas grandes, preciosas, o 10 propiedades, o 10 medidas. En todo caso, algo relacionado con el tener, más con el tener en grande, digamos. Y entonces aquí nos narra esta parábola, que la pone el Señor, como un hombre que se ausenta y llama a sus servidores, y entonces les encomienda determinadas cantidades. Y entonces dice que a uno le dejó 10 talentos, al otro le dejó 2 talentos, al otro le dejó 1 talento. Y entonces se fue. Y al cabo de mucho tiempo regresa y entonces pide cuentas. Y entonces resulta que el que recibió 10 talentos los puso a negociar, y entonces 10 talentos le dio, 10 talentos ganó, otros 10 talentos. Y al que le dio 2, lo mismo hizo. Pero el que le dio 1, entonces se hizo la reflexión siguiente: caramba, ese señor es muy exigente, entonces es mejor no arriesgarme. Y, digamos, prácticamente lo enterró. Y no produjo nada, naturalmente. Y el señor, cuando llega, entonces pide cuentas. Y el que había recibido 10 y ganado 10, entonces le digo, bueno, aquí tiene. Y lo felicitó y entra al descanso de tu Señor, digamos. Y al que había recibido 2 y ganó otros 2, pero el que había recibido 1 le dijo, caramba, yo tuve miedo, y entonces escondí la cosa para que no se perdiera. Y el Señor entonces se puso bravo y lo castigó, le quitó ese talento, se lo dio al que había ganado más, etc. Y la lección del Señor es clara. Al que tiene, dice ahí, al que tiene se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará, en el sentido de que este puso a producir lo que tenía y entonces se lo premia. Y el otro que no tenía nada porque no había trabajado nada ni había negociado nada, entonces lo castiga. Esto está en el contexto de los lugares del Evangelio que se refieren a lo último de la vida, de la historia, a lo último del ser humano, a lo definitivo, a lo escatológico. El ser humano ha sido creado como un ser para el desarrollo, no como un ser estático, no como una piedra que se quedó allí, etc., sino como un ser llamado a desarrollarse, llamado a crecer, llamado a desenvolverse, digamos, él y su mundo. Y por eso Dios le dio inteligencia, Dios le dio voluntad, nos dio voluntad, nos dio libertad, puso un mundo a nuestro servicio, un entorno mundano, cósmico, para que lo trabajásemos y trabajásemos en él. El ser humano como un ser para el desarrollo, no un ser para estar estático. Y en ese sentido hay un padre, uno de los primeros escritores de la iglesia, un padre de la iglesia, que decía: la gloria de Dios es que el hombre viva. Enfrente de concepciones que pudieran significar, caramba, Dios es grande y el hombre tiene que quedarse pequeño, y si el hombre, el ser humano se pone a desarrollarse, entonces está como compitiendo con Dios, está quitándole algo a Dios. No. Este padre de la iglesia, escritor de los primitivos escritores de la iglesia, dice: la gloria de Dios, la alabanza a Dios, es que el ser humano viva, se desarrolle, crezca, digamos.
En ese sentido, el ser humano no es un competidor de Dios cuando desarrolla sus capacidades, sino que al contrario está en la línea de que lo de Dios quiere, que es el desarrollo suyo, el desarrollo de sus congéneres, el desarrollo del mundo. Una elección muy grande, muy grande. El ser humano está llamado a crecer. Una vocación del ser humano es el crecimiento, el desarrollo. Ahora, ¿cómo concebir este desarrollo? Un desarrollo que tiene que ser un desarrollo, digamos, integral. No sé, el ser humano no solamente es cuerpo, sino que es espíritu, y no es solamente espíritu, sino que es cuerpo. Un desarrollo integral, y no es solamente un individuo, es una comunidad, es una humanidad. Entonces el aspecto social del desarrollo, el aspecto cultural del desarrollo, no solamente llamado a tener cosas, tener elementos por ahí técnicos o lo que sea, sino que es el desarrollo espiritual, el desarrollo ético, el desarrollo cultural en sus más amplios, digamos, aspectos. Y un desarrollo del ser humano en sus capacidades de trascender, capacidades de trascendencia. Lo religioso entra dentro del desarrollo del ser humano. En todo caso, lo importante en esto es que lo puso en el mundo no para quedarse quieto, por así decirlo, sino para que desarrollarse él y su mundo. Él y su mundo. Y en ese sentido puede uno ver la historia del ser humano en el desarrollo continuo, etcétera, de sus capacidades, que muchas veces las pones para el mal, pero capacidades que están llamadas a desarrollarse para el bien individual, para el bien colectivo y para el bien todo. Ahorita hay la perspectiva ecológica, el llamado a desarrollarse él y su mundo, no un entorno o un hábitat para explotarlo simplemente, sino está llamado a crecer con el mundo en una armonía, en una comunión. El término de comunión universal que emplea el Papa Francisco va en esta dirección. El ser humano está llamado a desarrollarse con su mundo, en una amistosa relación con su mundo, en una delicada comunión con su mundo, unión con su mundo. Hay personas que en este sentido han sabido explotar en el buen sentido de la palabra y reflexionar sobre estas capacidades que tiene el ser humano y cómo se las han... Uno de ellos, por ejemplo, esto que Luis Alberto Machado y quienes cultivaron y han cultivado esto de la revolución de la inteligencia, El ser humano está llamado a desarrollarse como un genio, por así decirlo. Está llamado a desarrollar sus capacidades intelectuales, que muchas veces se quedan pasmaditas ahí. De ahí el sentido de la educación, que tiene que ser, que tiene que desarrollarse cada vez más, que tiene que ser más progresiva y más universal, porque el desarrollo no está concebido como vocación para unas pocas personas en este mundo, sino como un desarrollo universal, una educación que permita el máximo, digamos, en extensión y en intensidad el crecimiento personal y colectivo. Hay un documento de uno de los papas, Pablo VI, que era sobre el desarrollo, y donde habla él del desarrollo que tiene que ser integral y un desarrollo de todo el hombre, de todo el ser humano y para todos los seres humanos, un desarrollo no concebido como algo grupal, sectario, una especie de secta o de grupo restringido, sino un desarrollo que tiene que procurarse el más amplio y al mismo tiempo el más profundo y el más serio posible. De tal manera que esto es muy importante tenerlo presente. En el Génesis el ser humano aparece constituido como un ser para crecer, un ser para desarrollarse, un ser para desarrollarse él junto con la naturaleza y en junto con todos los demás seres humanos que con él constituyen esta comunidad humana. De tal manera que eso es un campo amplio en el cual tiene que ejercerse con toda la responsabilidad, la iniciativa, la proactividad, sabiendo que Dios nos quiere que nosotros crezcamos, porque hay concepciones pues de tipo ideológico, ¿no entiende?, que consideran
que la religión como que tiene que mantener a la gente apagadita y pura con elevando los brazos al cielo y como esperando que las cosas vengan por generación espontánea. No, Dios creó el mundo, digamos, como un campo de desarrollo, como un campo de trabajo, donde hay que empeñarse con inteligencia y con voluntad y en un plan, digamos, solidario para sacar el mayor beneficio posible. El mayor beneficio posible, que teniendo presente que el ser humano ha sido creado no como un individuo aislado, sino para vivir en comunión, y no como un individuo aislado y prepotente sobre naturaleza, sino para vivir en comunión con el hábitat, en comunión ecológica. Entonces el desarrollo tendrá que tener un sentido muy peculiar, no el desarrollo de unos pocos, sino el desarrollo, digamos, el más global posible. Y esto tiene que implicar, pues, entonces la solidaridad, la corresponsabilidad, la participación, y en eso hay mucha tela que cortar, porque esto va contra toda concepción que es mercantilista del ser humano, con toda concepción economicista del ser humano, en una línea realmente amplia, humanística, donde vale el tener, el poder y además lo ético-cultural. De tal manera que no nos olvidemos de esto. Y Dios está contento con eso. Dios no está celoso de que el hombre, que la técnica, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico. Y hay una persona, un venezolano, que ha sido beatificado recientemente, que en este sentido constituye un modelo, José Gregorio Hernández. De estas charlas que nos hemos tenido nosotros, es un ejemplo concreto y viviente, digamos, un viviente en el asunto de la humildad, en el espíritu del servicio y en esto del desarrollo. No fue una persona que se contentó con su escuela primaria ni con una educación media, sino que él se metió en el campo, no solamente profesional de médico para servir a la salud de los demás, sino el campo de la investigación. Y él entendió su vocación humana, no como que Dios está celoso de que si yo voy a París y si yo voy a Alemania y voy por allá, etc. No, un Dios que quería que él desarrollara todas tus potencialidades. ¿Para qué? Para vivir, que es yo más feliz, él no, para compartir y vivir en comunión con los demás, aprovechando los recursos que Dios daba y todas estas posibilidades que están abiertas a todas. De tal manera que el ser humano ha sido creado por Dios, libre, corpóreo, espiritual, libre, responsable, para desarrollarse él con su mundo y presentar la parábola de los talentos. Cuando el Señor venga, dirá, bueno, ¿y usted qué hicieron ustedes con ustedes mismos? ¿Y qué hicieron con su entorno, etcétera? Se quedaron como apagaditos ahí. El Señor estará contento de un mundo desarrollado, pero desarrollado integralmente. No de unos poquitos así, es el que acaparan todas las cosas, no de un desarrollo puramente en el consumo de lo material, sino un desarrollo integral del cuerpo, del espíritu, de la persona, de la comunidad, en una sociedad amplia, fraterna, solidaria. Que esa es la alabanza a Dios, lo que decía este padre que citaba yo al comienzo, de San Ireneo. La gloria de Dios es que el ser humano viva, se desarrolle y crezca.